Cordial saludo para todos. Yo soy John Fernando Diosa Castro, contador público. Recién un cordial saludo de parte de Megasistemas y Colegiatura Educa. Vamos a compartir el día de hoy una aproximación y un ejercicio práctico sobre la adopción por primera vez a estándares internacionales de información financiera. Inicialmente se hace necesario hacer un pequeño recordatorio sobre lo que exige la NIF para pymes en la sección 35 sobre el balance de apertura y la transición hacia NIF. Lo que pretende la sección 35, lo que define la sección 35, es lograr que ese proceso hacia la norma internacional de información financiera para las pymes sea transparente y comparable, es decir, que quede debidamente soportado, que quede debidamente comprobado, que quede en todo el proceso de cómo se llegó a estándares internacionales de información financiera. Además, también lo que pretende esta sección 35 es que sea el punto de partida para de acá en adelante se pueda seguir ejerciendo la contabilidad bajo estándares internacionales de información financiera, o sea, el punto de partida y además lo que se pretende de la sección 35 es que el costo de esta transición no exceda los beneficios que se esperan recibir con esta aplicación de la normatividad contable internacional. Solamente como breve repaso hablar de la ley 1314 que define tres aspectos básicos, especialmente inicia la ley 1314 definiendo la obligatoriedad de convergencia a estándares internacionales de información financiera NIF, NIC-NIF. También define la ley 1314 las normas internacionales de aseguramiento de la información y otras normas de información necesarias para todo este proceso de convergencia a estándares internacionales. También es oportuno aclarar que la ley 1314 define claramente la separación entre lo contable y lo fiscal, en el entendido que en Colombia hemos tenido preponderancia a trabajar nuestro sistema contable con miras a satisfacer necesidades de información exclusivamente financieras. La ley 1314 entonces pretende separar este asunto y define estos tres aspectos que antes ya mencionábamos. En esta lámina se pueden observar el proceso que se debe seguir para la convergencia y las fechas que se establecieron a través de los decretos reglamentarios de la ley 1314. No me voy a detener en ella, pues por cuanto considero que ya son suficientemente conocidas por parte de toda la comunidad. Lo mismo los decretos reglamentarios que rigen tanto las empresas del grupo 1 como grupo 2 y grupo 3 quedan ahí, se pueden consultar, están los decretos para que puedan ser consultados oportunamente en el momento que se presente alguna duda, alguna dificultad, algún interrogante respecto de cuáles son las normas que se deben regir para cada uno de los grupos y también cómo quedan compuestos cada uno de los grupos que se establecieron para este proceso de convergencia. Es necesario también aclarar que la adopción por primera vez, como su nombre lo dice, es por primera vez, solamente se puede aplicar esa sección 35, solamente se podrá aplicar una sola vez por cuanto es el inicio, es el comienzo, es el balance de apertura para que de acá en adelante se pueda seguir trabajando estándares internacionales de información financiera. Recordemos que estamos hablando del balance de apertura y que ese balance de apertura es el punto de partida y que iniciamos un año de transición, el cual termina el año de transición con la emisión de un paquete completo de estados financieros. Es decir, el balance de apertura o en el momento de inicio de la transición a estándares internacionales se da a partir del balance de apertura, solamente de un balance de apertura un estado de la situación financiera de apertura, que es lo que conocemos comúnmente como el ESFA, que iniciamos ese año de transición y terminando el año de transición se debe emitir un paquete completo de estados financieros, es decir, entonces habrá que a 31 de diciembre del año 2015, en el caso de las empresas del grupo 2, emitir un paquete completo, esto es el estado de la situación financiera, el, el estado de resultados integral, si es el caso, el flujo de caja, el estado de cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias. La sección
35, en el párrafo 35.4 requiere que la entidad que adopta por primera vez las NIF para las pymes debe presentar una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento en su primer conjunto completo anual de estados financieros de las NIF. Esto es, que la organización debe declarar que se aplicaron las normas para las que estaba obligada, las normas internacionales de información financiera, que le eran obligatorias a la empresa y que esas normas que se aplicaron están definidas en las políticas que con anterioridad se debieron definir para tal efecto. La idea central y lo que se pretende con este proceso de adopción y lo que define la NIF 1 en el caso de las NIF plenas es el principio fundamental de las NIF es aplicar las normas internacionales como si siempre se hubieran aplicado estándares internacionales. Por eso no salimos de un balance de la nada, no puede aparecer un balance de apertura, un estado financiero de apertura de la nada, sino que hay un procedimiento para, a partir de las normas de la aplicación de la norma local se pueda llegar a la norma internacional. Hay unos procesos, hay unos registros, unos ajustes que se deben hacer para que ese saldo bajo norma internacional, ese saldo bajo NIF, quede como si siempre se hubiera aplicado la norma, como si en la organización siempre hubiéramos aplicado el estándar internacional. También es necesario tener en cuenta tres momentos fundamentales para, para el ejercicio, para la práctica, para la aplicación de estándares internacionales. Un primer momento es el reconocimiento. En este reconocimiento lo que vamos es a verificar, a identificar si la transacción que estamos mirando, si lo que estamos pendientes de incorporar al estado financiero cumple con los estándares internacionales. Esto es el reconocimiento, entonces definir si determinado recurso cumple la condición para ser reconocido en el activo, en el pasivo, si cumple la condición para ser reconocido posiblemente en el patrimonio, si es un ingreso, si es un gasto. Entonces lo primero es el reconocimiento. Luego de reconocer si cumple el estándar, si cumple los requerimientos de los estándares, viene el asunto de la medición y en la medición lo que pretende es darle ese valor, esa unidad de medida al, al que se debe reconocer en el estado financiero. Y por último, la revelación. La revelación es esa parte cualitativa que exige la norma, es esa explicación de ese hecho que se reconoció, se valoró y se incorporó en el estado financiero y revelarlo, esa parte cualitativa, esa parte explicativa. En otras palabras, podríamos decir, son esas notas aclaratorias que hacen posible entender más claramente todo lo que se reconoció, se midió, es decir, todo lo que se incorporó en el estado financiero. Es necesario también tener en cuenta que para este estado financiero de apertura posiblemente exista la necesidad de eliminar partidas que no cumplen los requisitos para ser activo o pasivo bajo NII. Recordemos que estamos hablando de estado financiero de apertura, balance general de apertura. Entonces, en esa primera parte del reconocimiento, si yo me enfrento a un hecho que debo representar en el estado financiero de apertura, pero ese hecho no me cumple lo que está prescrito en el estándar internacional para ser reconocido como activo o pasivo, entonces se hace necesario hacer un ajuste para eliminarlo de, en el estado financiero de apertura bajo estándar internacional. Posiblemente entonces ese hecho sí se reconozca bajo la norma local, pero bajo norma internacional no pueda ser reconocido, por lo tanto hay que hacer un ajuste para eliminarlo. También se puede presentar la situación de que un hecho económico se deba reclasificar, es decir, lo tengo representado en una cuenta bajo la norma local, pero bajo estándar internacional, por la prescripción de la norma, debe ser reconocido dentro de otro rubro. Posiblemente también se dé la situación que localmente no reconozcamos algunos activos, pero que bajo estándar internacional se deben incluir porque es necesario que sean reconocidos según lo prescribe el estándar internacional. Por ejemplo, aquellas cuentas de activos que tenemos totalmente depreciados que bajo la norma local lo estamos reconociendo en cuentas de orden, pero que están participando de la generación de hecho de flujos futuros de efectivo, por lo tanto la norma me dice deben ser reconocidos dentro del balance de apertura. Esa es una razón
para incorporar algunas cuentas, algunas operaciones que deben ser reconocidas bajo estándar internacional, pero que bajo la norma local no se representan dentro del balance, pero sí bajo las cuentas de orden que también hacen parte del balance. Otro aspecto importante son las políticas contables. Lo primero que se deben definir son las políticas contables. ¿Cómo se va a reconocer en la contabilidad los hechos sobre los cuales la contabilidad está interviniendo? Es necesario definir las políticas contables. También es necesario tener en cuenta que todas las diferencias de valor que se generen por este proceso de convergencia de estándares internacionales deben ser reconocidas en la cuenta de ganancias acumuladas en el patrimonio. Es necesario aclarar también que en esa cuenta de ganancias acumuladas posiblemente tengamos algunas utilidades que todavía sean susceptibles para repartir dividendos. Por eso se sugiere que estas diferencias de valor en la transición hacia estándares internacionales, si bien van a quedar dentro del rubro de ganancias acumuladas, queden dentro de una subcuenta, por así decirlo, o sea que logremos separarlas de las utilidades que posiblemente sean susceptibles de repartir dividendos. Entonces, que ese efecto nos quede en una subcuenta, en otra cuenta separada, para evitar entonces inconvenientes al momento de la distribución de dividendos. Para la definición de las políticas que mencionaba anteriormente, lo primero que se sugiere es obtener el balance general detallado al último nivel, o sea, lo que conocemos comúnmente como cuentas de movimiento bajo la norma local. En un segundo momento, determinar las políticas de acuerdo a las normas que les son aplicadas a esas cuentas que tenemos allá al último nivel. Es decir, en este momento nos va a tocar sentarnos entonces a repasar, si es que no lo tenemos claro, lo establecido, lo prescrito en el decreto 2649, todas las normas que le son aplicables a ese balance que acabamos de incorporar en el paso anterior. Ya teniendo presente qué norma local le aplica, entonces en un paso siguiente, qué norma internacional le aplican a esas cuentas, a esos movimientos que tenemos representados en el balance general detallado a último nivel, que fue lo que hicimos en un primer momento. Después de tener esa comparación, ya tengo forma de comparar la norma local, lo que me aplica bajo norma local, lo que debo aplicar bajo norma internacional. Con base en eso, entonces debo hacer inicialmente un diagnóstico que me permita determinar cuáles son los posibles efectos que se me generen con ese cambio de normatividad. Es decir, en esas diferencias que voy a lograr evidenciar al comparar las normas locales con la norma internacional. Hacer ese diagnóstico implica comparar las normas prescritas bajo norma local para ese balance que tenemos inicialmente, compararlo con lo prescrito que se le debe aplicar bajo el estándar internacional, con base en eso elaborar un diagnóstico inicial sobre los efectos que se me puedan generar en esa transición, en ese cambio de normatividad, en la representación que se deba hacer con sustento en la nueva normatividad. Teniendo ese diagnóstico, entonces ya puedo definir las políticas contables que se van a usar. Se sugiere, o nosotros sugerimos, elaborar una planilla en Excel, porque recordemos que lo que quiere la sección 35 es que esto sea verificable, que sea comparable, que quede soportado. Entonces se sugiere aplicar una planillita como esta, puede ser desde la herramienta Excel, que nos va a facilitar el ejercicio, el control, la determinación del proceso, a la vez que nos va a servir como soporte para evidenciar en el momento que se haga necesario cómo se hizo ese proceso para elaborar el balance de apertura. Repito, porque no puede aparecer un balance de la nada, sino que el balance de apertura tiene que cumplir una característica como si siempre hubiéramos aplicado estándares internacionales. Entonces, lo que se sugiere es entonces el código de la cuenta, obsérvese en la columna 3 donde se incorporarán los preceptos normativos del 2649, columna siguiente lo que define el estándar internacional para aplicar a esas cuentas, en una columna siguiente el diagnóstico, la política y definir responsables. Por eso se sugiere elaborar o integrar un equipo de trabajo para este proceso de convergencia.
convergencia, el responsable de cada una de esas cuentas. Es decir, posiblemente si estamos hablando del disponible o de tesorería bajo estándares internacionales, entonces el tesorero de la organización deberá responder por esa información. Cuando hablamos de las cuentas por cobrar, entonces la persona encargada de cartera, asimismo el encargado de activos fijos, de inventarios, definir un responsable para el análisis, el diagnóstico. Inclusive la responsabilidad estará a cargo de la gerencia, quien tendrá que estar controlando todo este proceso para que esas políticas que son responsabilidad de la gerencia sean lo suficientemente amplias, lo suficientemente claras para poder implementar el proceso, y también definir el cronograma de actividades a fin de que a 31 de diciembre del año 2014 se tenga todo el análisis, todo el estudio, toda la preparación para que a 1 de enero del año 2015 se pueda elaborar el estado financiero de apertura. La otra bondad de la herramienta del Excel es que cuantos campos vaya necesitando yo los puedo ir incorporando, campos que me hagan necesarios a mí en este proceso de convergencia para que, como lo mencionaba anteriormente, se pueda lograr este proceso de manera eficiente, de manera transparente y al menor costo. Sobre las políticas contables también conviene decir que son los principios, las bases, las convenciones, es decir, los procedimientos, determinar los procedimientos de manera escrita sobre cómo se va a reconocer, cómo se va a medir y cómo se va a revelar todos esos hechos económicos y financieros que deben ser incorporados en el estado financiero de apertura y que deben ser incorporados en todo el proceso de la ejecución contable a través de las normas internacionales de información financiera. Por eso se pide que las políticas contables sean relevantes, que sean importantes, que esas políticas tengan la capacidad de influir en las decisiones. Recordemos que la contabilidad es el sustento para la toma de decisiones por parte de la administración de la organización. Por lo tanto, las políticas deben cumplir con esa característica de relevancia, aparte también de que deben cumplir la característica de fiabilidad, que sean neutrales, que sean objetivas, que sean prudentes, que sean completas, es decir, que para cada hecho económico que se presente en la organización exista una política que demarque los derroteros sobre los cuales se va a ejercer la aplicación de los estándares internacionales de información financiera. Por eso se sugiere que en el momento de la aplicación de la política, lo primero que se debe tener en cuenta es la norma, es decir, no podemos definir una política contable para una organización, para una empresa, para una entidad que esté por fuera de la norma establecida en los estándares internacionales de información financiera. Es necesario también entonces recurrir a la interpretación. Es una forma amplia donde se aclaran posiblemente situaciones que no estén definidas en la norma explícitamente y que es necesario recurrir a una interpretación. Se sugiere y es fundamental, en eso sí somos claros, lo primero que se debe hacer es entender, comprender el marco conceptual que define las normas internacionales de información financiera. Si quedan algunos vacíos al momento de aplicar la política sobre la norma, porque posiblemente por el caso que se esté aplicando en la entidad, la interpretación posiblemente no sea suficiente y el marco conceptual nos puede generar algunas dudas, entonces se puede recurrir a otros pronunciamientos de diferentes cuerpos que también emiten estándares para la aplicación de normas en contabilidad. En este caso también se sugiere y sería importante recurrir al Consejo Técnico de la Contabilidad Pública como aquel organismo asesor en materia contable en el país. En este esquema se muestra lo que debe cumplir cada política contable, de tener una introducción, un marco de referencia, es decir, las secciones que se aplican para cada cuenta, la sección para inventario, la sección para cuentas por cobrar, la sección para tesorería, en fin, el objetivo de cada política, el alcance que tiene cada política, las definiciones, los conceptos básicos que se deben tener en cuenta para poder entender la política y ya
Paso siguiente, la política general, es decir, cuándo puedo reconocer un hecho económico, cómo lo puedo reconocer, cuál será su medición inicial, cuál será su medición posterior y por último la revelación que como mencionaba anteriormente son aquellas notas aclaratorias, aquella parte cualitativa que pretende dar claridad sobre lo representado anteriormente en términos numéricos o en términos cuantitativos. Digamos que en el disponible posiblemente no se presenten mayores dificultades con este proceso de convergencia por cuanto, digamos, lo representado en el disponible bajo norma nacional se encuentra su valor nominal y en este mismo sentido también se representan bajo la normatividad establecida bajo NIF. De pronto vamos a tener algunas diferencias por ahí, es en el asunto con otros equivalentes de efectivo, sobre todo por aquellas inversiones financieras inferiores a 90 días que se deben reconocer en otros equivalentes de efectivo dentro del rubro de tesorería bajo estándares internacionales. Bajo inversiones podemos hablar de tres tipos de inversiones, las inversiones al valor razonable con cargos en el estado de resultado, donde vamos a representar, a reconocer aquellas inversiones que yo las tengo para beneficiarme del mercado financiero, que no las tengo para quedarme con ellas, sino para beneficiarme del incremento, de la fluctuación del valor en el mercado de valores. Después tenemos las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. El ejemplo más común que podemos citar es el asunto de los bonos, los CDTs. En esas inversiones mantenidas hasta el vencimiento es lo que mencionaba anteriormente. Dependiendo del tiempo, entonces, ¿cómo se van a medir? Ya sabemos que las inferiores a 90 días, entonces las vamos a reconocer en equivalentes de efectivo. También tenemos otras inversiones y es el asunto de inversiones en empresas del grupo y asociadas. Los deudores, en un primer momento hay que verificar los saldos que tenemos bajo el estándar local. Tenemos debidamente soportados esos saldos de cuentas por cobrar. Se hace necesario verificar la razonabilidad de esas cifras que tenemos bajo el estándar local antes de iniciar ese proceso de convergencia, de ajuste para llevarlos al estándar internacional. Recordemos que las cuentas por cobrar al corto plazo, que se cuentan dentro de los activos financieros, no requieren ajustes de conversión, o sea, aquellas cuentas que se tienen por cobrar inferiores a un año no requieren un ajuste, es decir, no los medimos al costo amortizado. Pero si las cuentas por cobrar financieras son superiores a 360 días, esto es, son mayores a un año, entonces es necesario que bajo la norma internacional apliquemos el modelo del costo amortizado. Dentro de las cuentas por cobrar también podemos encontrar algunas que no cumplen la característica de financiera, como son los anticipos, por ejemplo, anticipos para inventarios. De esas cuentas por cobrar que tengo bajo la norma local, como cuentas por cobrar porque di un anticipo para la adquisición de inventarios, se deberán reconocer en el rubro de inventarios. Entonces, en este caso habrá que hacer una reclasificación para que bajo el estándar internacional las podamos reconocer y representar en la cuenta de inventarios. La misma situación si se ha realizado algún anticipo para la adquisición de propiedades planta de equipo, al igual que en los inventarios, se deben reconocer dentro de la cuenta de propiedad planta de equipo para hacer reconocimiento en el estándar internacional. En la parte de inventarios es necesario también hacer el análisis sobre lo que se tiene representado en el balance bajo la norma local, qué requisitos se deben cumplir, que ya esos requisitos se debieron haber establecido en ese diagnóstico inicial que les proponía anteriormente, porque por ejemplo repuestos y similares tienen un tratamiento diferente. Si yo tengo repuestos para ser utilizados dentro de mi organización, dentro de mi empresa, posiblemente no me cumpla la condición para hacer inventarios si es que los voy a tener por más de un año. Si los voy a tener por más de un año, entonces debo reconocerlos dentro del rubro de propiedad, planta y equipo y posiblemente tenga algunas cuestiones dentro de inventarios, algunos valores que no me cumplen la condición y si no me cumplen la condición no los puedo reconocer bajo el estándar internacional, por eso debo proceder a eliminarlos
Y también es necesario el análisis del valor neto realizable. Recordemos que bajo norma internacional los inventarios se deben someter a este juicio del valor neto realizable para determinar si posiblemente tenemos deterioro de valor. Recordemos, tengamos pendiente que los inventarios bajo norma internacional se deben reconocer al menor de los dos, entre el valor neto realizable y el costo al que lo tengo reconocido en mi inventario, o sea, el valor neto contable. De pronto las propiedades planta y equipo es el rubro que posiblemente más dificultades nos puedan generar, sobre todo por la valoración que se puedan dar de ellas y por el modelo, por la exención que se acoja para el estado financiero de apertura. Lo primero entonces es determinar dentro de mi balance general bajo norma local qué de eso que tengo reconocido ahí no me cumple con los requisitos exigidos por la norma internacional. Si no me cumple los requisitos de lo que es un activo, dentro de lo que es propiedad, planta y equipo, entonces se deberán eliminar o si me cumplen ese requisito para ser reconocidos dentro de otro rubro, por ejemplo las propiedades de inversión, que bajo norma local yo lo tengo reconocido, posiblemente como edificio, como terreno, pero que bajo el estándar internacional se me exigen que sea reconocido como propiedades de inversión, en este caso no se eliminan, sino que es necesario hacer una reclasificación para que bajo el estándar se me reconozca como propiedades de inversión. Los ajustes por inflación se deben eliminar si todavía existen cuando estamos usando el modelo del costo. Es necesario incluir aquellos activos que si bien no los tengo reconocidos en mi balance bajo la norma nacional, bajo la norma local, incluirlos porque la norma internacional me exige incluirlos si me cumplen las condiciones, si me cumplen los requisitos que se exigen o que se tienen para reconocerlos. Es decir, si todavía los tengo en uso en la empresa, si todavía me están generando flujos de efectivo, entonces cumplen la condición para ser activos, por lo tanto, se deben reconocer en el estándar y en este caso entonces se deben incluir dado que no los tendría representados bajo la norma local. En este asunto de propiedades, planta y equipo en el ESFA existe la exención que nos podremos acoger a ella. Una es acogerme al valor razonable, es decir, tengo bajo mi normatividad local unos saldos de propiedades, planta y equipo. Yo podría acogerme a la exención y decir los quiero reconocer bajo la norma internacional en mi balance de apertura, los quiero reconocer al valor razonable y realizar los ajustes pertinentes para llevarlos del valor que tengo bajo la norma local, llevarlo a la norma internacional para que me queden representados al valor razonable. Otro puede ser, yo quiero representar, yo tengo la posibilidad de representar bajo estándar internacional en mis propiedades, planta y equipo al modelo del costo, es decir, al modelo del costo revaluado, es decir, al modelo que ya lo tengo reconocido bajo mi normatividad. Y también puedo tener la posibilidad de reconocer bajo norma local mi activo como si se hubiera cumplido la norma internacional. Esto es, y voy a tratar de explicarlo, yo tengo un activo al costo histórico, el cual ha sido depreciado por una vida útil fiscal. Como la norma internacional me separa lo contable de lo fiscal, entonces yo puedo optar por ese activo que tengo depreciado bajo norma fiscal, bajo vida útil fiscal, depreciarlo bajo la vida útil técnicamente analizada por el uso, por lo que se espera de ese activo. Y entonces ese saldo, ese valor neto contable va a ser diferente dentro de lo que lo tengo establecido bajo norma local a cómo me quedaría el saldo si lo depreciara bajo una vida útil técnica. Ese es otro valor que yo puedo hacer uso para incorporarlo dentro de mi estado financiero de apertura, dado que me cumple la condición como si siempre hubiera aplicado una vida útil técnica, no una vida útil fiscal. Para las propiedades, planta y equipo, en el grupo de pymes, en el grupo 2 no se permite, de ahí en adelante, después del estado financiero de apertura, no se permite el modelo de revalorización. Es decir, no vamos a reconocer al valor razonable en fecha de balance mis propiedades, planta y equipo. Repito, solamente aplica para pymes porque para las ni plenas sí se aplica.
Para los cargos diferidos es necesario también tener en cuenta, hacer un análisis sobre eso que tengo por allá bajo norma local en la cuenta 17, si en un futuro posiblemente lo que yo pagué por anticipado tiene la potencialidad de convertirse en un activo. Si lo que yo tengo representado en esa cuenta 17, en esos diferidos, tiene la potencialidad de convertirse en un activo, lo puedo seguir manejando dentro de una cuenta de diferidos. Es decir, posiblemente yo pagué por anticipado una adecuación de mi edificio, posiblemente entonces eso en un futuro se me convierte en un activo por cuanto se me puede aumentar la vida útil de mi edificio o me genere mayores ingresos. Es decir, en ese caso lo podría seguir reconociendo como diferido. Pero si lo que pagué por anticipado fueron unos gastos, es decir, en el futuro eso para mí va a ser un gasto, me va a afectar al estado de resultados, en ese caso entonces no se reconocerían dentro del rubro de diferido. Las obligaciones financieras pues se siguen reconociendo bajo el mismo precepto que se tiene bajo la norma local, pero tenemos una diferencia y es que en el caso de que esas obligaciones financieras sean superiores a un año se deben reconocer al costo amortizado. Si la tasa de interés que yo estoy pagando está por debajo de la tasa que se establece en el mercado para créditos, para obligaciones con las mismas condiciones, entonces debo realizar el ajuste para llevarlas a la tasa del mercado. Las cuentas por pagar, usualmente proveedores y esto, son al corto plazo, por lo tanto se espera que el efecto en este proceso de convergencia no sea muy representativo. Los saldos por pagar de impuestos se netean del saldo de oro en el activo, es decir, si tengo unos saldos a favor los debo netear con el valor que tengo por pagar. Los saldos en moneda extranjera se actualizan con base a la TRM del periodo de la fecha de balance. Si existen saldos que se esperan pagar en el largo plazo, se deben valorar con base en la tasa de mercado determinada a la fecha de origen del saldo del acreedor. Es decir, posiblemente yo deba un dinero, tenga una obligación, pero que no le haya pactado tasa de mercado, por lo tanto debo recurrir a la tasa de interés a la establecida en el mercado y con base en esto, si es superior a un año, entonces aplicar el costo amortizado. Los préstamos de socios y accionistas y vinculados deben ser analizados para determinar si será pagado. Si hay acuerdos de pago, pues entonces ya se me convierte en una obligación. Si no, entonces se debe reclasificar ese dinero que nos puedan deber los socios accionistas, entonces llevarlos como aportes de patrimonio. Los pasivos laborales posiblemente, dado nuestro sistema legal laboral en Colombia, posiblemente no nos generen muchas diferencias por cuanto la mayoría estamos bajo el régimen que nos permite el aporte de las cesantías, el aporte de las pensiones a un régimen privado y que se liquidan periódicamente y en términos inferiores a un año, por lo tanto se espera que no tenga mucho efecto los pasivos laborales en el proceso de convergencia a NIV. Es necesario tener en cuenta que si se está bajo el régimen anterior es necesario elaborar un cálculo actuarial. Los pasivos estimados y provisiones, dependiendo de la condición que se tenga, se pueden reconocer dentro de pasivos laborales o posiblemente se puedan tener como una cuenta por pagar. En un segundo momento, un ejercicio práctico, en la medida de lo posible ir aclarando algunos conceptos establecidos desde la norma. La idea es que podamos llegar hasta la conciliación de patrimonios que se nos exige para el estado financiero de apertura. Inicialmente,
fondo se mantienen igual, algunas van a tener que cambiar sobre todo porque la norma internacional me exige una forma distinta de representación, una clasificación general. Por ejemplo, la cuenta 11 bajo norma local disponible bajo norma internacional lo mantengo como la cuenta 11, como el código 11, efectivo y equivalentes de efectivo. La caja se va a llamar bajo estándar internacional tesorería. Observen que ahí aparece otros activos líquidos equivalentes en la parte de estándares internacionales. Esa cuenta no existe bajo nuestra normatividad. ¿Qué estoy representando acá en este caso para el ejercicio práctico, para el caso específico? Los CDTs, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que son inferiores a 90 días y que debo representarlas dentro del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. Obsérvese que entonces acá fue necesario implementar un nuevo código para representar ese tipo de hechos. Las cuentas de inversiones las seguimos manejando como cuentas de inversiones. Obsérvese que la cuenta 1205 para nosotros sería acciones, ¿cierto? Yo voy a llamar en la 1205 inversiones en empresas del grupo y asociada acciones para que de alguna manera mantengan cierta correspondencia con el código que nosotros manejamos bajo el estándar local. La 1210 inversiones financieras, acciones en bolsa, bonos, CDT, en fin. Lo primero que se sugiere es entonces la homologación de cuentas, definir la estructura del plan de cuentas que vamos a usar bajo el estándar internacional. Recordemos que lo que se ha dicho es que cada empresa manejará su propio código de cuentas. Lo que se sugiere es que sea lo más cercano posible al código de cuentas que manejamos bajo nuestro estándar local. La cuenta 13, deudores, cuentas comerciales y cuentas por cobrar, manejamos los mismos conceptos. De pronto en la cuenta 15, propiedad, planta y equipo, sí se nos pueden generar algunas diferencias, por cuanto la clasificación que se nos exige desde el estándar internacional es diferente, porque tenemos que especificar propiedad, planta, equipo y propiedades de inversión. Bajo nuestra norma local todo es propiedad, planta, equipo, edificio, terrenos, vehículos. No, nosotros bajo el estándar internacional tenemos que clasificar propiedades, planta y equipo, que son aquellas partidas que representan mi inmovilizado, mi activo fijo, pero que lo tengo para uso en la empresa, y propiedades de inversión son aquellos inmuebles, seamos claros, inmuebles solamente, pero que la organización, la empresa los tiene rentados. Entonces por eso se hizo necesario pensar en una reclasificación y en una definición de códigos de plan de cuentas diferentes. Entonces es el segundo momento. Primero el balance, segundo la homologación, que repito, cada empresa lo diseña de acuerdo a su necesidad y a sus requerimientos específicos. En un tercer momento es la información, es decir, yo les comentaba en la parte inicial de esta charla que es necesario analizar los saldos, qué componen los saldos, qué intenciones se tienen. Entonces, en esta tercera pestaña lo que estoy definiendo es, mire, este CDT, qué características tiene, estos bonos, qué características tiene, estas cuentas por cobrar, qué características tiene, porque dependiendo de esta explicación, de lo que se espere con ellos, de cómo está compuesto, qué características tiene, es el reconocimiento que yo debo hacer o la norma a la que yo debo acogerme bajo el estándar internacional. Después tengo una pestaña donde voy a hacer los ajustes. Recuerde que yo les decía, no me va a aparecer un saldo de NIF de la nada, sino que debo cumplir con un proceso para que ese saldo que se me genera bajo estándar internacional sea como si siempre hubiera aplicado el estándar. Entonces, en un tercer momento, tengo los ajustes contables que se deben hacer. Yo propongo dos columnas, una de reclasificación. En la reclasificación voy a llevar aquellas cuentas que no me generan ningún ajuste en el valor, sino que sí debo reconocerlos bajo el estándar internacional. Entonces solamente lo reclasifico porque el estándar me exige representarlos en otra cuenta. En la cuenta de ajustes voy a reconocer, voy a sentar, voy a registrar allí esas diferencias en la medición, en la valoración
que se me generan por este asunto de la convergencia de estándares internacionales. Se ha venido sugiriendo también una tercera columna para el asunto de los errores. Lo que yo sugiero es si yo tengo un error contable en la medición, en el reconocimiento, bajo la norma local, pues lo lógico es primero corregir el error antes del proceso de convergencia. Es decir, yo sugiero primero revisar que todo lo que tengo bajo la normatividad local, todo me cumpla con la norma, me cumpla con los preceptos, con lo establecido en el reconocimiento, en la medición. Entonces, por eso sugiero no incorporar una tercera columna de corrección de errores por cuanto los errores se deben corregir antes de empezar el proceso de convergencia. Recordemos que para eso hay un año de preparación y en ese año de preparación debo revisar tanto mi ejercicio contable desde la normatividad local y preparar todos aquellos asuntos pertinentes a la convergencia como las políticas, las capacitaciones. Por eso sugiero entonces que las correcciones se hagan antes de. En una tercera pestaña tengo los cálculos para aquellas diferencias en las mediciones de valor, para aquellas diferencias en los cálculos de medición que se me generan en el proceso de convergencia. Entonces aquí voy a tener todos los cálculos que son necesarios para poder llevar a cabo ese proceso de convergencia. Y por último tengo la conciliación de patrimonios que se me es exigido, debo conciliar patrimonios. En esta pestaña de ajustes se puede observar la bondad del Excel y lo práctico de hacerlo desde acá, por cuanto parto de un balance general bajo norma local y se me va al mismo tiempo, después de realizar las reclasificaciones o los ajustes, se me va generando el balance, el estado financiero de apertura bajo estándares internacionales. Bien, entonces conociendo ya la dinámica del ejercicio, procedamos entonces a la aplicación práctica del ejercicio. Entonces observemos que la caja general no tengo ninguna nota, como les mencionaba anteriormente, en el disponible no se me deben generar grandes cambios, vamos a ajustes, pero recordemos entonces que esos ajustes sí debo reclasificarlos a los nuevos códigos establecidos bajo el estándar internacional. Como no se me genera ningún cambio de valor, no recurro a la columna de ajustes, sino que solamente lo hago en la columna de reclasificaciones. Esto es importante, la columna de reclasificaciones y ajustes, por cuanto la normatividad internacional me exige en las revelaciones, en las notas aclaratorias, explicar cualitativamente, ampliar cómo llegué al saldo bajo NIF. Entonces esto me va a permitir aclarar, especificar, comentar si es una reclasificación y es un ajuste y por qué una reclasificación o por qué un ajuste. Entonces en este rubro del disponible, caja general, caja menor, banco cuenta corriente, cuenta de ahorros, lo único que estoy haciendo es una reclasificación. Entonces le hago un crédito a las cuentas que tengo bajo normatividad local. Lo que se me genera bajo norma internacional lo estoy dejando con color rojo como herramienta pedagógica, herramienta didáctica para entender el ejercicio. Obsérvese que al hacer el crédito, entonces bajo NIF no me quedan esas cuentas, pero al hacerle el débito bajo el estándar internacional con los códigos que propuse para la aplicación de la normatividad internacional, mire cómo se me va generando entonces el saldo que tengo en caja general, en caja menor, en cuenta corriente y en cuenta de ahorros. Simultáneamente con el ejercicio en Excel, con el desarrollo de este ejercicio, vamos a ir haciendo los mismos asientos, pero dentro de la aplicación de megasistemas, para que ustedes puedan observar de una forma práctica cómo se va realizando cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces tomando esta primera parte del ejercicio que tiene que ver con lo que para nosotros es el disponible, lo que tenemos en la caja menor, en banco cuenta corriente y en banco cuenta de ahorros, que nos explicaba John Fernando que estos pues lo único que requieren es ser reclasificados a las respectivas cuentas bajo normas internacionales.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a la aplicación, ingresamos al balance de apertura, acá vamos a tener pues la información de todo nuestro balance bajo PSGA local, recordemos que el sistema nos trae todos los saldos, y acá tenemos específicamente el millón de pesos que tenemos en la caja general, tenemos los 200.000 pesos que tenemos en las cajas menores y tenemos estos otros 2 millones de pesos que tenemos en bancos en moneda nacional. Observemos que son exactamente los mismos que tenemos acá, nos falta este 1,5 millones de la cuenta de ahorros. Observen que también lo tenemos acá, el 1,5 millones de la cuenta de ahorros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro de la aplicación de Megasistemas con estos saldos? No tenemos que hacer ningún ejercicio ni ninguna operación. ¿Por qué no tenemos que hacer ningún ejercicio ni ninguna operación? Porque nosotros diseñamos la aplicación de forma tal que los saldos que deben quedar iguales o de la misma forma que como usted ya los tiene en su norma local, que no tienen que ser reclasificados o ajustados o dados de baja, usted simplemente los deja tal cual. Y en el sistema le van a aparecer exactamente igual para las normas internacionales de información financiera. Recordemos que si yo, por ejemplo, consulto la información de nuestro balance, entonces observen que nosotros acá tenemos esos asientos. Estos asientos, por ejemplo, de la 110505 con el 1,000,000 de pesos, ya lo tenemos ahí en normas internacionales. El asiento con la 110510 de cajas menores, ya lo tenemos ahí. El asiento de la moneda nacional, ya lo tenemos ahí para normas internacionales y lo mismo para bancos con ese 1,5 millones de pesos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer con estos asientos? Nada más, simplemente pasamos a hacer el análisis de las cuentas que siguen ahí dentro de lo que nosotros llamamos el disponible bajo las normas locales.